¿Cómo están? Tengan todos muy buenos días. Estamos aquí en Amasando la Palabra, un programa que llega gracias al amor, a la cortesía, a la misericordia de nuestro Padre que está en los cielos. Hoy día nos toca Mateo 18. Mateo 18, siguiendo con la saga de Mateo, vamos a continuar con Mateo 18. Y agradecemos al Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía y nos lleva por senda de justicia, por amor a su nombre, al nombre de Cristo, al nombre de nuestro papá que está en los cielos. Ok, Mateo 18, antes de hacer esa pequeña, hay que hacer una pequeña introducción con respecto a lo anterior. A lo anterior, Jesús paga el impuesto del templo. Vemos cómo los fariseos, ¿no? Acá dice, llegando a Capernaum vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los 2 dracmas? ¿Ah? Era una palabra muy persuasiva, que vuestro maestro no paga los 2 dracmas. ¿Ah? Es como ahora es decir, los que hacen préstamos, ¿no? Y te van colombianos, venezolanos, van a tocar en moto, van de dos, de uno, van a cobrarte con una libreta. En esa época también la mafia organizada de esa época iba y cobraba a la gente en moto, cobraba en moto, ¿no? Y utilizaba muchas veces extranjeros, no lo sé, puede ser capaz, ¿no? También ahí existían extranjeros como cobradores. Entonces, Jesús, para que no se ofendan, ¿no? Para que no se dice, eh, ahí sin embargo, para no ofenderles, ¿ya? Para que no lo ofendan, anda y saca y dales, ¿no? Por tu impuesto y por el mío. Ten cuidado con el triple. Entonces, eso mismo denotaba la mafia corrupta de los fariseos, ¿no? De los papas de esa época. El papado de esa época, que era constituido por los fariseos, el sumo sacerdote, ¿no? Que eran una mafia organizada, que cobraban los diezmos, las ofrendas, las primicias, se habían apropiado de todo el ecosistema económico de Dios, ¿no? Se habían apropiado y lo habían interpretado conforme a su beneficio. Y pobre de aquel que no diera, uf, lo excomulgaban de la sociedad, le ponían el rostro, la mirada de indiferencia, no lo saludaban, nomás iban a sus casas y obligaban a todos los demás a hacer lo mismo, ¿no? Entonces, eso denota la gran mafia corrupta de los fariseos, ¿no? Que tenían el poder de la institución religiosa dentro del pueblo judío. Ok, y viendo esa parte llegamos hasta el número 18. ¿Quién es el mayor? En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Comienzan a hacerle esa pregunta a Jesús. ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? ¿Quién es el mayor? ¿A qué se refieren ellos con que quién es el mayor? La respuesta que va a dar Jesús va a ser lo que hay en su corazón, lo que ellos necesitan saber. No lo que supuestamente ellos están preguntando, sino lo que ellos necesitan saber. Porque muchas veces lo que es nacido de la carne, carne es. Esa pregunta capaz era nacida de sus ambiciones, de sus deseos, de sus anhelos de poder, ¿no? Que habían aprendido, ¿no? ¿De quién? De la mafia corrupta. Hoy en día, cuando de pronto hombres como Popeye en Colombia, hombres que han sido sicarios, delincuentes, y después, cuando ya dejan eso, la gente, los niños, los adolescentes lo admiran, ¿no? Porque manejan armas, porque manejan dinero, manejan mujeres, manejan hombres, todo manejan. Entonces, lo admiran a ellos, ¿no? Como si fueran superhéroes, ídolos, un referente, es como se llama, social, ¿no?
Entonces, es decir, en esa época también los fariseos eran muy admirados por los jóvenes, ¿no? Wow, caminaban con ropas elegantes, le gustaba sentarse en los primeros puestos, le gustaba que la gente lo alabe, y qué joven, qué muchacho, si no había una referencia con respecto a eso, iba a pensar que eso era ser un hombre de Dios distinguido, un arcángel, un querubín, wow, alguien cercano a la voluntad de Dios, y pensaban que eso era la voluntad de Dios. Es por eso que Jesús le responde en el 18:2, y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Entonces, ellos le preguntan, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Imagínense, en el reino de los cielos, uno diría, bueno, iba a contestar, Jehová de los ejércitos, mi Padre que está en los cielos es el mayor. ¿Ah? No, el Espíritu Santo es el mayor, Jesucristo es el mayor, ¿no? Y ellos no estaban preguntando eso. Ellos decían, ¿qué lugar me corresponde a mí? Eso es lo que querían saber ellos. ¿Qué lugar nos va a corresponder a nosotros? Ellos querían saber en qué puesto del top del reino de los cielos estaban. Entonces, agarraron y Jesús le da la respuesta que ellos necesitan, no la respuesta que ellos quieren oír, sino las respuestas que ellos necesitan en ese momento para ser libres de esos conceptos, de esas creencias básicas, de esos principios, de esas palabras, de eso que habían aprendido de sus padres, de sus abuelos, de los ancianos de la iglesia, de todos ellos. Jesús no le da lo que ellos quieren escuchar, sino les da lo que ellos necesitan, porque nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes que nosotros le pidamos. Es por eso que la respuesta Jesús les dice, porque ellos querían saber en qué puesto del top 100 del ranking del reino de del cielo estaban ellos ubicados, ¿no? ¿Quién es primero? Pedro, Jacobo, Juan, ¿quién va primero? Judas va a la cabeza, ¿no? De cierto te digo que si no volvieres y os hicieres como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no se volvieren y no seréis, dice, ¿no? De cierto digo que si no os volviereis y os hacéis como niños, volvieres, si no os volvieres y no se hacéis como niños, si no se hacen como un niño, ¿no? Y si no se vuelven un niño y no se hacen como un niño, no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, muchas veces uno ha cuestionado, ¿no? Uno ha cuestionado, uno, ¿cómo se llama? Decía, no, es porque el niño es inocente, hay que ser inocentes como los niños. Jesús uy, me ha interrumpido todo. Sí, eso interrumpe la. Sí, te deja corto. No, lo corta, ¿no? Sí, eso es. Yo ya he dicho a la empresa que lo corte, pero
Ya, bueno, entonces vamos a continuar. Muchas gracias, Valentina. Entonces vamos a continuar. Mateo, estamos hoy día en Mateo 18. Mateo 18 narra con respecto a Jesús, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús y diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Entonces, cuando ellos hacen esa pregunta, cuando ellos hacen esa interrogante, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Inmediatamente Jesús le va a dar lo que ellos necesitan. Jesús les va a dar no lo que ellos quieren escuchar, sino lo que ellos necesitan saber, ¿no? Lo que hay en su corazón. Entonces ellos vienen preguntando no para conocer, ¿no? ¿Quién va a ser el mayor? Dios, Jesucristo, el Espíritu Santo. Luego, ¿qué? Los discípulos, luego los apóstoles y luego los discípulos. Los ángeles, ¿dónde andan? Capaz entre Jesucristo y entre el Espíritu Santo y los discípulos, ¿no? ¿Cuál es el top? ¿Cuál lugar nos corresponde a nosotros? ¿Quién es el mayor en el reino? Eso querían saber, el top 100. El top 100 en el reino de Dios. Y Jesucristo va de frente no a lo que ellos quieren escuchar, sino a lo que ellos necesitan. Dice Jesús, y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Agarró a un niño, a un pequeño, y lo puso en medio de ellos. Lo puso en medio de ellos. Entonces, cuando sucede eso, cuando sucede eso, cuando Jesús pone a este niño en medio de ellos y dice, de cierto os digo que si no os volviereis y os haciereis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Si no se vuelven y no se hacen, volver y hacer como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Entonces muchas veces uno interpretaba y decía, no, no, un niño es, ¿cómo se llama? Es obediente, tiene la capacidad de obedecer, es inocente, tiene inocencia, hay que ser inocentes, tiene la capacidad de aprender, ¿no? Es como una hoja en blanco, aprende todo lo que le ponen, ¿no? Entonces, a eso consideraban que le estaba diciendo Jesús, ¿no? A ese concepto. Pero, ¿qué es lo que preguntan ellos? Sobre las jerarquías. ¿Quién es mayor? ¿No? ¿Quién es mayor en el reino de los cielos? ¿Cómo puedo yo aspirar a ser mayor? ¿En qué puesto estoy, Jesús? En pocas palabras, ¿en qué puesto estoy ahorita? ¿En qué puesto estoy? A ver, yo soy ya, estamos juntos, soy discípulo, me has mandado a predicar, a bautizar. ¿En qué puesto estoy en el reino de los cielos? Yo, por lo menos, después de los ángeles estaré, ¿no? Así dicen los discípulos en su corazón. Es por eso que Jesús les da esa respuesta. Trae a un niño y lo curioso es que Dios va a dar conforme a su deseo de su corazón la respuesta. Lo que hay en su corazón que está equivocado, que es querer saber qué puesto les corresponde en el reino, cuál es la posición que les va a tocar. En el top 100 del reino, ¿qué número ocupan ellos? ¿No? Entonces, cuando sucede eso, Jesucristo trae a un niño. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo que un niño no es diferente a un esclavo mientras crece? Era esa la condición en esa época de un niño. Un niño era igual que un esclavo. Es decir, lo podías vender, lo podías regalar. La ley no te iba a prohibir nada. ¿Entiendes? Lo podías vender a tus hijos. Sí. Uy, ahorita cuántos quisieran esa ley. Ya venderían a sus hijos al por mayor. ¿No? Y dije, ya me cansé. Lo vende, se compra su carro, su moto. ¿No? Pero en esa época sí se podía hacer eso. Entonces Jesús trae a un niño y el niño obedeció como sin nada. Vino. Lo puso en medio de ellos. Dije, si no eres como este niño, y no te vuelves y no haces como este niño, no entrarás en el reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos, ni siquiera para estar en el top 50 o en el top 3, en el top 4, en el top 5 de la jerarquía, simplemente para ingresar, para estar en el
último final, en el último, así en la puerta, la admisión para el reino de los cielos es que ser como un niño, un esclavo. Ser como un niño, es decir, un esclavo en la casa. Así de simple. A eso se refería Jesús. Dice, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Imagínense, cualquiera que se humille como este niño, ese va a ser ¿qué? El mayor. Por eso ellos preguntaban, Señor, ¿y quién es el mayor en el reino de los cielos? Y se consultaban entre ellos, es decir, a ver, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? De acá de los 12 discípulos. De los 12 discípulos, ¿no? ¿Quién es el mayor, dice, en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿vinieron qué? Los discípulos. Pin, se acercan los discípulos y uno pregunta y dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? A ver, ¿quién de nosotros es el mayor? ¿Ah? Querían saber en qué puesto estaban del top. Y Jesús trae al niño y dice, el que sea el esclavo, el que sea como este niño, un esclavo, será el mayor de ustedes. Entre ustedes, el que quiera ser mayor, que sea como este niño, un esclavo. El escalón más bajo en la sociedad judía de esa época. El escalón más bajo era el esclavo. No tenía derechos, no tenía asociación de esclavos unidos, no había organización que los protegiera. Si los mataban, nadie reclamaba nada, ¿no? Si matabas al esclavo de otro, ahí sí tenías que reponerle el precio del esclavo, porque era un bien inmueble, es como si chocaras tu carro o como si dañaras una propiedad, tienes que reponerla, porque eran considerados como propiedades, eran considerados como bienes inmuebles, nada más, pero no tenían ningún derecho, todos los derechos lo tenían el amo. Es por eso que Jesús le dijo a los discípulos, ustedes me dicen Señor y no hacen lo que yo les digo. ¿Qué hombre, qué siervo, qué esclavo, cuando viene del campo, viene y le dice a su amo, sírveme la comida, tengo hambre, he venido del campo? Nadie es. En su sano juicio, en esa época, ningún esclavo diría así a su amo. Ningún esclavo, a menos que quiera la muerte, o quiere que lo vendan a un amo más duro, a la mina, ¿no? Entonces, ningún esclavo diría eso a su señor. Pero yo estoy entre ustedes como el que sirve, decía Jesús, ¿no? Entonces ahí dice, así que cualquiera que se humille como este niño, será el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, ¿que qué? Que se humilla. A un niño que se humilla. Así que cualquiera que se humille como este niño, entonces cualquiera que reciba a un niño que se humilla, a un esclavo que se humilla, cualquiera que lo reciba en mi nombre, a mí me recibe. ¿Ah? Entonces, para ser el mayor en el reino, Jesús dice, ah, ya, perfecto, vienen a mí y me quieren preguntar quién va a ser el mayor, para mí no hay problema, yo les digo el secreto. Jesucristo dice, espectacular, que quieran ustedes, desean, anhelan ser mayor entre los demás. Sí, perfecto. ¿Quieres ser mayor en tu iglesia, en tu parroquia, en tu organización religiosa? ¿Quieres ser el mayor? Sí, sí. ¿Quieres ser mayor? Perfecto. Tienes que ser el esclavo de los demás. ¿Tienes que ser qué? El esclavo de los demás. Ah, no, no, ¿cómo es eso? No, 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 no. ¿Cómo que voy a ser el esclavo? Por supuesto.
tienes que ser esclavo. Por eso dice un niño que se humilla. Ah, no, yo soy doctor, perdón, yo soy ingeniero, tengo doctorado. ¿Cómo me voy a someter como un esclavo ante los demás? Disculpa, perdón. Por eso es que el joven rico se fue. Anda para allá, anda para allá. Ah, deja ahí, deja ahí. Anda para allá, anda para allá, anda para allá. Ay, ay, ay. Entonces, es así. Cualquiera que se humilla como este niño, un niño, es decir, obedece. Un niño, como un esclavo, se somete a la voluntad de las otras personas. Entonces, eso denota, denota, es decir, lo que se refería a Jesucristo, que uno tiene que ser un esclavo si quiere ser el mayor. Ah, no, que ¿cómo se llama? ¿Y cómo me voy a humillar delante de los demás? ¿Cómo voy a hacer eso? Ah, no, yo tengo que humillarme delante de los demás para ser el mayor. ¿Quieres ser el mayor? Perfecto, ese es el camino que Jesucristo te da. Tienes que ser el mayor. ¿Y cómo puedo llegar a quebrantar, a ser humilde, a humillarme delante de los demás? ¿Cómo? La única manera, la única forma es siendo lleno del Espíritu Santo. Siendo lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la carne es débil, mas el Espíritu está dispuesto. Entonces, eso mismo, tú tienes que estar lleno del Espíritu Santo para ser el mayor. En nuestra naturaleza humana no vas a poder, en tu condición humana, en tu reacción, no se va a poder. Tienes que llenarte del Espíritu Santo para cumplir esto que dice Jesús. Ah, ya, perfecto. ¿Quieres ser el mayor? Tienes que humillarte como un niño. Tienes que ser y convertirte como un niño. ¿Y cómo te conviertes y te haces como un esclavo? Porque a eso se refiere, esclavo, ¿no? La única manera es llenándote del Espíritu Santo. Porque si hay egocentrismo, hay vanidad, hay soberbia, hay orgullo, entonces no se puede hacer nada de eso. Entonces, cuando uno va a la presencia de Dios, esa parte natural y humana se sujeta al Espíritu. Cuesta, por supuesto, cuesta. Entonces, nuestro Dios, nuestro Padre, es, Irma, por favor, Irma. Entonces, Dios, nuestro Padre, busca esos tipos de adoradores en espíritu y en verdad. Y es la única manera de cumplir esto, de volverse y ser como un niño, un esclavo. Ser, que se humille, es decir, que la carne se humille, es lleno del Espíritu Santo. Es por eso que Jesús, lleno del Espíritu Santo, les dijo, yo estoy aquí para servirles, ¿no? Ustedes me dicen, Señor, pero yo les sirvo a ustedes. Entonces, tenemos que tener la paz de tener esa cita con Dios. Por eso hoy día, a partir de las 10 de la noche, cita con Dios. Damos fundamento, base, sustento, consistencia, nos llenamos de fe a través de lo que Jesucristo nos ordena, nos dice qué, cómo y cuándo debemos buscar a Dios, con qué palabras, qué no debemos decir. Y esa es la verdad de Cristo. Nos prepara para la cita más importante del día, de la semana, del mes, del año, la cita más importante de nuestras vidas, más importante de la historia, con el personaje y con la persona más importante de todo el universo y de toda la historia, nuestro papá nuestro que está en los cielos. Muchas gracias, agradecemos a Dios por ese privilegio de aprender, ese privilegio de conocer a Él, de conocerlo a Él, a Jesucristo. Y si conocemos a Jesucristo, lo conocemos a Dios.
Entonces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese ver no es solamente con los ojos, sino ese ver es ¿con qué? Con las palabras de Dios. Muchas gracias, tengan todos muy buenos días. Estamos aquí en Amasando la Palabra y la palabra de Dios se lee lentamente, atentamente y repetidamente, como dice el pastor Tibi Yoshua. Que tengan un buen día, un excelente día y nos vemos hasta pronto en la noche en Cita con Dios. Hasta pronto, nos vemos. Una sola vez. A ver, otra vez.